Y una versión de colección. Una versión de colección, Jerry, japonesa con su obi, que es una colección, es una edición brutal de Invisible Shield. Que a ver, para nuestros amigos que no saben mucho de coleccionismo, que igual les gusta la música, pero no se han adentrado en el tema de coleccionismo de música. Y de la música física, ¿no? Exactamente. Hay un tema entre los coleccionistas que ni yo entiendo muy bien. Sí. Matix ahorita nos va a explicar. Sí. Pero que es el tema de los... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Rock and Beer, tu canal con recomendaciones de alto octanaje, y este día tenemos la recomendación del día con Matix. Me toca, Jerry, la recomendación del día. Así es. A ver, Matix, ¿con qué vas a sorprender? Jerry, hoy en esta nueva sección de las recomendaciones del día, ya tú la vez pasada recomendaste un clásico. Un clásico de clásicos. Que quiero ver que superes. Sí. Clásico de clásicos. Jerry, yo me voy hoy. A mí me toca más actual o nuevos lanzamientos de bandas, aunque sean bandas icónicas. Jerry, yo te tengo hoy. Ajá. Lo que es una banda ya de culto, la que se dice que Black Sabbath creó el heavy metal, y Judas Priest lo perfeccionó. Judas Priest. Jerry, te traigo el Invincible Shield de Judas Priest, que Jerry es un disco que sacaron recientemente, ¿no? Sí, el 2024, Jerry. O sea, es recién salido del horno. Así es, que tuve la oportunidad de verlos a Judas Priest con esta gira en la Arena Ciudad de México hace 2 meses con un concierto espectacular. Jerry, pero Judas Priest manufactura Invincible Shield y pone un manotazo en la mesa con un discazo de heavy metal puro. Ajá. O sea, regresa a sus raíces. Regresa a unas raíces brutales de los 80s, Jerry. Okay. Y hoy en el 2025 les quiero recomendar, hoy en la sección, la recomendación del día, Jerry Invincible Shield, que trae himnos como Panic Attack, Jerry. Okay. El propio, el título homónimo, Invincible Shield, es un rolón, Jerry. Trae Gates of Hell, trae Crown of Worms. Jerry, ¿qué se puede decir de Judas Priest? No, o sea, Judas Priest. ¿Qué se puede decir de Judas Priest? Por cierto, acaban de sacar fueron casi de los únicos que sacaron un video haciéndole... Y antes de que muriera Ozzy, sacaron War Pigs. Una reverencia. Sacaron War Pigs. A Black Sabbath. Fue de los únicos grupos que lo hizo. Y sacaron War Pigs. Sacaron reverencia a Ozzy en un momento... un timing brutal. Un timing brutal que nadie más pudo hacer. Y la verdad es que... sí, gracias. Jerry, por favor. La verdad es que Judas Priest siempre presentes. Son una banda ya icónica, son de culto. No, ya es una banda. A ver, Rob Halford, el llamado Dios del metal, el God of Metal. Jerry, y vale la pena que se echen un clavado a Invisible Shield. Yo tengo la versión estándar, Jerry. Ajá. Tenemos la versión estándar aquí en Rock and Beer. Y una versión de colección. Una versión de colección, Jerry, japonesa con su obi, que es una colección, es una edición brutal de Invisible Shield. Que a ver, para nuestros amigos que no saben mucho de coleccionismo, que igual les gusta la música, pero no se han adentrado en el tema de coleccionismo de música. Y de la música física, ¿no? Exactamente. Hay un tema entre los coleccionistas que ni yo entiendo muy bien. Sí. Matix ahorita nos va a explicar. Sí. Pero que es el tema de los discos japoneses con su obi, que además son muy coleccionables. Exacto. ¿No? A ver, el disco japonés es un disco que tiene una calidad premium. Uh-huh. En impresión, en calidad y en sonido. ¿Por el público japonés o por los estándares? Porque desde hace mucho tiempo los CDs japoneses han tenido esta característica. Además de que en Japón, lo hemos dicho, aún se sigue utilizando y se sigue oyendo música física. Entonces, los japoneses se han dado la tarea de sacar ediciones con unas impresiones brutales. Ese es el famoso obi japonés. El obi es un cartoncito que recubre la parte de uno de los discos. Pues con la traducción al japonés. O sea, el disco viene como es versión original. Y el obi lo que hace es hacer una traducción en el lomo. Exacto. Para no alterar
el disco original. Sí, pero no necesariamente es el disco original porque sí viene señalado que es en japonés. O sea, sí trae... O sea, el disco japonés trae ciertas características que no trae. Entonces, pues la calidad... Casi siempre los discos japoneses traen el famoso cancionero con letras, con puras letras en japonés. Sí. Traen stickers. Okay. Yo tengo mi colección de stickers que lo voy a enseñar. O sea, traen stickers, traen sorpresas, traen regalos. Y es una calidad excepcional. Por eso son brutal. Tan buscados entre los coleccionistas. Exactamente. Los discos japoneses. Los japoneses, exactamente. Mira cómo viene el disco. El disco viene cubierto con un plástico. Entonces, o sea, igual no se ve mucho en la pantalla o en la imagen, pero yo que estoy viendo acá, los dos discos. Exacto. O sea, tiene una calidad excepcional. La calidad es brutal. Y por allá pueden ver la zona de discos japoneses que no es tan vasta como todo lo demás. Sí, pero son joyitas. Sí, son joyitas. Jerry, ¿por qué se ve esto en mi colección de discos japoneses? ¿Qué está pasando? No, es una... Jerry, ya los clausuraste. Es que está viendo las hebras de la cámara que indican que está un poco sobreexpuesto. Así la es. Parte de... Jerry, pues la recomendación de la semana que hago hoy a los amigos de Rock and Beer es Invincible Shield de Judas Priest, un disco de 2024. Rolononones, en serio. Si quieren escuchar un disco... Este disco salió en 2024. 2024. Con la agrupación... no es la... A ver, ya la agrupación ya ha tenido ciertas modificaciones, o sea... Pero bueno, pues está Rob Halford al mando del grupo, en las vocales. Está Scott Travis en la guitarra. Ya los guitarristas originales ya migraron, pero hay una formación hoy que hacen que Judas Priest suene como siempre ha tenido que sonar, ¿no? Entonces, tiene el mismo estilo. Así es, metalero al 100%. Entonces, Jerry, ¿este disco de qué habla? O sea, de... Este disco, a ver, Judas Priest se ha dedicado a tener rolas igual de un poquito de ir a la guerra, del triunfo, de las complicaciones también de lo que vivimos las personas, los seres humanos. Pero también se meten un poco en el tema más no tanto espiritual, sino como de un nivel de fantasía, No, de fantasía no. No. Más bien siempre de guerra, de introspección, por ejemplo, hay una rola que se llama Crown of Thorns, ¿no? O sea, Crown of Thorns, que es la corona de espinas, ¿no? O sea, con ciertas mensajes, no religiosos, nada, pero como una introspección siempre. Es un discazo, y en serio, si los amigos de Rock and Beer tienen ganas de escuchar un buen disco de metal manufacturado en 2024, 2025, actualizado. Que vean que Judas Priest está presente. No sean, o sea, las vacas sagradas siguen produciendo, muchas de ellas. O sea, ya se nos han ido muchas bandas, muchas vacas sagradas. Ahora acabamos de perder a Ozzy Osbourne. Pero las que están presentes siguen produciendo. Halloween acaba de sacar un disco. Va a sacar un disco. Ya sacó el single. Lo tenemos, así es. Judas Priest sacó el año pasado. Invincible Shield. Entonces, hay que disfrutar de los últimos momentos, de las últimas producciones de estas vacas sagradas, porque nunca sabes cuándo va a ser el último disco. Exacto. Y este es el último disco a la fecha de Judas Priest. Y es un discazo. Discazo de estudio Invincible Shield, Jerry. Si quieren oír un buen metal de una vaca sagrada, pero que suene actualizado, con una producción bestial y un sonido impresionante, escuchen Invincible Shield. Escudo invencible como los invencibles Judas Priest. Jerry, pues es mi recomendación de este día. Muy buena recomendación. Y está al nivel. Y vamos a ver qué viene la próxima semana de recomendaciones. Esténse pendientes porque todas las semanas vamos a estar haciendo recomendaciones de discos para que siempre tengan algo nuevo que escuchar. O nota nueva. Así es. Jerry, ¿listos? Cerramos cápsula. Saludcita, cuídense. ¡Vámonos! ¡Listo!